Un país a la deriva tras el terremoto político que ha supuesto el intento de autogolpe de Pedro Castillo y su estrepitoso fracaso. El exmandatario está ahora preso por tramar una rebelión, pero eso no ha impedido que líderes de izquierda de la región se solidaricen con su causa. Morales, Petro, Fernández y López Obrador están siendo especialmente activos en su defensa. Pasan por alto que Castillo, acusado de corrupción, decidió cerrar el Congreso, instaurar un gobierno de emergencia y convocar nuevas elecciones para una asamblea constituyente, pero fracasó por no contar con el apoyo de los militares ni los policías y acabó detenido. Su vicepresidenta Dina Boluarte fue nombrada presidenta interina. Planea adelantar las elecciones generales para abril del 2024, aunque esto no calma los ánimos de algunos de la izquierda de la región que desconocen la autoridad de Boluarte. En A Fondo nos preguntamos, ¿Perú tras el autogolpe contraataca el populismo? ¿Qué tal? Bienvenidos a DW. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Estos son nuestros invitados. Los presento. Burkhard Birke es periodista alemán que trabaja para la radio pública Deutschland Radio. Ha sido corresponsal en Washington, Bruselas, Londres y París. Julio Roldán, sociólogo y doctor en filosofía por la Universidad de Bremen. Fue docente en varias universidades en el Perú, también en la Universidad de Hamburgo, Bremen, Potsdam y Libre de Berlín. Y Diana Luna, analista política, internacionalista, experta en política exterior. Y con ellos vamos a debatir hoy este difícil tema que es Perú y la situación que está atravesando el país andino. Bienvenidos, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, la verdad es que cayó por sorpresa no solamente a los peruanos, sino también a la comunidad internacional lo que pasó el pasado miércoles 7 de diciembre en Perú. El presidente Pedro, o expresidente ya Pedro Castillo, cerró el Congreso, decretó un estado de excepción, inmediatamente fue destituido, detenido, reemplazado por Dina Boluarte, como lo acabamos de decir, y ahora está en una cárcel peruana. Su defensa dice que no sabía lo que hacía, que lo habían drogado. ¿Cómo se explican estos hechos de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que él quería prevenir que lo saquen del oficio, ¿no? Porque el Congreso tenía una moción de desconfianza contra él. Y él quería prevenir eso, pero no tenía, según mis conocimientos, la base en la Constitución peruana para destituir el Congreso y gobernar por decreto. Y su gobierno ha sido los últimos 18 meses han sido de inestabilidad extrema. 5 primer ministros, 80 ministros, o sea, en el fondo, él no ha comprobado que sabe gobernar este país. Pero hay que decir al mismo tiempo, y por eso yo creo que es el apoyo de otros países gobernados por presidentes de izquierda, que él era la esperanza del pueblo, de los pobres. Eso era el eslogan, no debe haber pobres en un país rico, y que también era la esperanza de los pobres. Entonces, por eso explica también el apoyo que él tiene en la calle en ese momento. ¿Pero crees que fue una acción desesperada por esta moción de vacancia que iba a analizar o debatir el Congreso de Perú minutos más tarde, horas más tarde? Sí, yo creo que él estaba desesperado para no perder el poder y quería mantener el poder a toda costa, ¿no? Y quedarse en el gobierno. Y eso era una movida desesperada para mí. Julio, ¿qué opinas tú? ¿Cómo ves esos hechos del miércoles 7 de diciembre? Castillo creía que tenía la fuerza suficiente para salir y cerrar el Congreso de la República y además decretar ese estado de excepción. Sin embargo, pareciera que la policía y las Fuerzas Armadas lo dejaron solo. Incluso fue la policía la que lo detuvo finalmente. ¿Qué pasó? ¿No tenía la fuerza necesaria, no tenía el apoyo necesario para seguir como presidente? En primer lugar, yo no quisiera entrar en el plano de la legalidad, de la ley, de la Constitución, porque no soy especialista. Yo no conozco las leyes a fondo, claro. No soy abogado. En segundo lugar, tampoco me interesaría centrar en la persona de un individuo como es el caso de Pedro Castillo. No, pero hablamos de él como presidente. En ese momento que sale él a dar ese mensaje,
¿Contaba con el apoyo suficiente para cerrar el Congreso del país? Pero vamos, precisamente, tenemos que buscar algún nivel de explicación desde algún tiempo atrás. En principio, la gran pregunta para mí es cómo Pedro Castillo y el grupo que lo llevó a ser presidente, cómo ganaron las elecciones en Perú. Porque si conocemos la sociedad peruana, es una sociedad, especialmente las clases dominantes, los que controlan ese país, es una sociedad clasista, racista y culturalista. Además de ese sector que controla el Estado, controla el poder económico, controla las Fuerzas Armadas, controla los medios de comunicación, controla el Poder Judicial y por lo tanto controlaba también el Parlamento y tenía la venia del extranjero, o tiene la venia del extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Entonces, cuando Pedro Castillo y el grupo que lo lleva al gobierno, entonces diferenciamos claramente lo que es poder y lo que es gobierno. Claro. Simplemente es un gobierno que tiene todo en contra, absolutamente todo en contra. ¿Y eso que hizo Castillo el miércoles 7 de diciembre fue para defenderse o fue más bien desesperación porque sabía que lo iban a destituir finalmente el Congreso? No hay información. Lo que podríamos hacer nosotros es especular. Ahí. Exacto. Lo que podríamos es especular. Yo pienso que en ese caso concreto que tú mencionas hubo algo así como una trama, en el sentido que le ofrecieron apoyo, especialmente, hablemos en Perú concretamente, el rol que juegan las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es clave y fundamental. La historia política de Perú está íntimamente ligada al rol de las Fuerzas Armadas. Es posible que ellos lo hayan ofrecido el apoyo, pero fue una trampa. Él cayó en la trampa y, resumidas cuentas, terminó en lo que terminó porque el Parlamento, ya lo dijo acá el amigo periodista, han venido trabajando desde antes que Pedro Castillo sea presidente. Y ya lo estaban llamando a las Fuerzas Armadas para vacarlo. No lo han dejado un momento, absolutamente un momento en calma, en paz, para llevar a cabo su programa, su proyecto. Eso no quita que ha tenido problemas y tiene incapacidades en muchos aspectos como persona. Claro, pero en este hecho concreto, ¿crees tú que fue al final que las Fuerzas Armadas puede haber sido una trampa? Claro, eso es lo que especulo, no tengo información. Lo que ocurrió. Sin embargo, la defensa de Pedro Castillo dice que él no lo iba a hacer, que no sabía, que fue drogado antes. En todo caso, Diana Luna, ¿cómo analizas eso que ocurrió en Perú? Ese mensaje del presidente de intentar cerrar el gobierno, ¿para ti es un golpe de Estado, un autogolpe? ¿Cómo lo ves? Estoy convencida de que fue un golpe a la democracia. Ya lo dijo el Tribunal Constituyente, que está totalmente fuera de la legalidad. Y creo que eso hay que ser muy cuidadosos con una lectura de poner a Pedro Castillo como una víctima, como alguien que no sabía, como alguien que fue drogado. Era el presidente que fue electo, que sabía que existe un orden constitucional en el Perú y que se tenía que regir por él. Y lo que él quiso hacer es gobernar por decreto. Esto es el inicio de una dictadura. Entonces, mi lectura es, claro que sí estoy convencida de que había muchos intereses en contra de su gobierno, que hubo un Congreso intervencionista, pero eso es minimizar todo lo que hizo Castillo desde que llegó él. Recordemos que llegó con muy poco voto, sustento popular. O sea, en la primera ronda obtuvo menos del 16% del voto popular. Y claro, en América Latina tenemos el presidencialismo, que al final, con las segundas rondas, quien gana es siempre el que está en contra de algo. En este caso, Pedro Castillo ganó porque era la opción antifujimorista, no tanto por la esperanza de lo que representaba. Esa es mi lectura. Pero ¿no crees, como dice Julio, que estuvo muy presionado por la derecha, por las fuerzas de derecha dentro del Congreso, que lo llevaron a tomar esa decisión? Creo que
el Congreso constantemente ha sido intervencionista. Creo que el sistema, del modelo del sistema político peruano tiene muchos defectos porque le da muchos poderes al Congreso, sí, que para aceptar el gabinete, para vacar al presidente por incapacidad moral, pero al mismo tiempo creo que que esa no fue la razón principal, que solo fue el Congreso, sino que también el presidente tuvo demasiada responsabilidad en lo que está pasando. Claro. Burgar, vuelvo atrás con el apoyo al presidente. Llama la atención que, bueno, que las Fuerzas Armadas no salieron de inmediato a apoyarlo, tampoco la policía, tampoco el pueblo, ese mismo día, porque tenemos que pensar que Castillo dio su mensaje al mediodía, un poco antes del mediodía, hora Perú, y durante todo el resto del día no salió nadie en su apoyo, sino al día después. ¿Cómo ves estas protestas que están ocurriendo ahora en Perú? Pues una respuesta un poco tardiva, un poco con atraso, pero quería volver al tema. ¿Por qué reaccionó el Congreso así? El Congreso actuó constitucionalmente, o sea, lo que no hizo el presidente. Y yo creo que la pesadilla de Fujimori es como un espanto que está sobre todo eso, porque Fujimori fue electo igual que Pedro Castillo como presidente del Perú, pero luego se volvió dictador. Entonces yo creo que hay un miedo increíble de otra dictadura en el Perú. Yo creo que eso jugó también en todo ese sentido. Pero no olvidemos que Pedro Castillo fue electo ¿por quién? Por la gente en el campo, los pobres. Él viene de Cajamarca, la región más pobre del Perú, 39% de pobreza en esa zona. En Cusco, donde hay las protestas ahora, la gente salió a la calle porque son los pobres de la sierra, ¿sí? Los que no tienen nada que perder, y él era la esperanza para ellos, como Petro para los pobres en Colombia, como Lula en Brasil. Por eso él recibe ahora también el apoyo de estos presidentes de izquierda, porque el problema es mucho más fundamental. Es la clase oligarca junto a la clase narco que están gobernando muchos países en Latinoamérica, tienen el poder, siguen en los pasos de los colonizadores, los españoles, hacen lo mismo, explotar el pueblo, explotar la tierra. Yo creo que la mayoría del pueblo, que también acentuado por la pandemia, que vive en absoluta pobreza, ya está harto de eso. Y por eso hay las protestas. Claro, por supuesto. El problema de Perú es mucho más amplio. No solamente es esta crisis, el problema viene de mucho más atrás. Son 6 presidentes ya en 6 años. Sin embargo, esa es la gente que salió a protestar, es esa que ha apoyado a Pedro Castillo siempre. ¿Cuál es realmente el reclamo de hoy? ¿Están reclamando que Pedro Castillo intentara dar un golpe de Estado o están reclamando la actuación del Congreso? Antes de entrar a tu pregunta, quisiera mencionar lo siguiente. La democracia en el Perú siempre ha sido una caricatura. Es decir, nunca ha tenido un mínimo de sustento en la realidad. Y no estoy hablando de la democracia como lo entendieron los padres teóricos de la democracia, que la democracia descansa en la justicia y en la libertad, y que el gobierno es del pueblo y para el pueblo. Eso, no estoy mencionando eso simple y llanamente. En el caso concreto de Perú, la democracia se reduce a un día cada 5 años, porque al pueblo se le da la oportunidad de elegir un día, dar el voto, y prácticamente le están dando un cheque en blanco a los que controlan la vida económica, política del país para que gobiernen 5 años. Hagamos esa aclaración. Claro. Es una democracia. ¿Qué sería lo que pasó con Castillo entonces en las últimas elecciones? También le dieron un cheque en blanco y de ahí vienen también esas denuncias de corrupción. Pero ahí vamos, nuevamente vuelvo. La pregunta es, ¿cómo llega Pedro Castillo? Y la gran sorpresa es, nuevamente, ¿cómo se pudo mantener 20 meses? Porque Pedro Castillo y su gobierno, lo que dice el amigo, representaba los intereses de los más pobres, de los desposeídos, de la gente más humilde, de la gente minguneada que nunca ha sido vista por este sector de la oligarquía lumpen, de la burguesía lumpen que gobierna el Perú, y prácticamente los medios de comunicación masiva
mañana, tarde y noche enfilaron en contra de él, especialmente el comercio y la República. Y quizás por eso se quedó solo ese día de su mensaje, ¿no? Permítame continuar. El poder económico estaba en contra. El medio de comunicación estaba en contra. La Iglesia Católica estaba en contra. Tienes todo el panorama, es como un intruso que ha llegado al gobierno y está cercado por estos poderes. Solamente tenía el gobierno. Estados Unidos estaba de acuerdo con él, pero sabemos que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Las Fuerzas Armadas estuvieron expectantes a ver qué pasa. El Parlamento, que es la expresión más clara de estos sectores dominantes, en todo momento lo vacaron. ¿Cuántos ministros? 80. Bueno, no creo que 80, creo que fueron 40. ¿Cómo vas a gobernar si tienes todo el poder en contra? Con esto no quiero decir nuevamente que no han tenido una serie de problemas o incapacidades en no entender, organizar al pueblo. Y termino diciéndote esto. La gente que lo apoya es la misma gente que está queriendo desde los años 60, 70, 80 que ese país cambie. Claro. Julio, ese país tiene que cambiar. Julio, entiendo perfectamente lo que me estás diciendo, estos antecedentes y que bueno, que Pedro Castillo realmente en estos meses que le tocó gobernar estaba cercado por los distintos poderes. Pero me gustaría preguntarte y saber sí o no, para ti, ¿qué fue lo que pasó ese miércoles? ¿Fue un golpe de Estado lo que hizo Pedro Castillo al intentar cerrar el Congreso? Sin ir a los antecedentes, no, ¿qué fue para ti eso? Es que decir eso, sí o no, es una... O sea, pero cuando haces un análisis no puedes estar... ¿El Congreso? Te digo concretamente, si la mayoría de la población en el Perú quería que lo cierren el Congreso, está bien que lo cierren. ¿Por qué? ¿El cuánto por ciento de la población apoya al Congreso? Solo el 4%. Entonces, claro. ¿A quién representa ese Congreso? Claro. No representa a nadie. Si solo es el 4%, sí, ¿a nombre de quién hablan? Pero entonces habría que llamar a la elección de una constituyente para cambiar la Constitución. Lo quería hacer, ¿no? Lo quería hacer y todo. Era lo que proponía. Era imposible, pero no lo dejaban. Sí. Pero no lo dejaban. No, es que estamos hablando aquí en un mundo como si en ningún país en América Latina llegara un presidente con el sustento. O sea, en América Latina, el fenómeno que está pasando en Perú lo vemos en América Latina. Llegan presidentes no siempre con una victoria avasalladora y tienen que crear alianzas, tienen que buscar alianzas, formar coaliciones. Eso es lo que pasa, eso es lo que hace un político que llega como presidente. Claro que hubo muchos factores en contra de Pedro Castillo, estoy convencida, pero no tuvo una capacidad de crear alianzas, no tenía un programa político, tuvo muchísimas acusaciones de corrupción y tuvo desde un principio una deriva autoritaria. Bueno, entonces, perdón que los moleste, pero ahora sí hay apoyo a Pedro Castillo. En Perú hay manifestantes que han salido a las calles para pedir la liberación de Castillo. También algunos presidentes de izquierda en América Latina se han unido a la defensa del exmandatario. En un comunicado, los presidentes de México, Bolivia, Colombia y Argentina aseguran que desde que Pedro Castillo asumió el poder ha sido víctima de una persecución. Vamos a verlo. La destitución de Castillo y el derrumbe institucional han desatado graves protestas en muchas ciudades del país. Desde Lima hasta Andahuaylas, defensores del ya expresidente han salido a las calles e incluso han intentado atacar el Congreso. Dina Boluarte, la presidenta interina y primera mujer en el cargo, decretó el lunes el estado de excepción en el sur del país, donde se concentran los defensores de Castillo que insisten en que, en realidad, el golpe fue orquestado desde el Senado. Una tesis que comparten también políticos afines a Castillo como Evo Morales, quien en un tuit apoyó al destituido mandatario y culpó a la derecha de dar un golpe híbrido por medio de las instituciones judiciales. Bueno, dicen que el golpe fue orquestado. Luna, algunos analistas consideran que el apoyo de Bolivia, de México, de Colombia, de Argentina a Pedro Castillo es un peligroso precedente para la región, pues están privilegiando afinidades ideológicas mal entendidas antes que la defensa de la democracia. ¿Qué opinas tú al respecto? Creo que sí, que hay un gran sesgo ideológico.
no por ser gobiernos de izquierda López Obrador tiene que apoyar una acción que fue inconstitucional. Cada país se rige bajo un contrato social, que es la Constitución. Puede no ser perfecta, puede debatirse de qué forma se puede reformar, como es necesario en el caso de Perú, o como ahora Chile está en este proceso de asamblea constituyente, pero intervenir de la forma que se está haciendo en asuntos nacionales va en contra, en el caso de México, va en contra de los principios de política exterior, el principio de no intervención y el principio de que cada pueblo se autodetermina por sí mismo. Entonces, esto es muy lamentable, que López Obrador esté liderando este grupo, y yo creo que aquí vemos una izquierda fragmentada. Tenemos, por un lado, el intento de querer ver a Pedro Castillo Taya como presidente, de López Obrador, de Evo Morales, de Fernández, y tenemos del otro lado a alguien como Boric y como Lula y Bolsonaro, que lo ven diferente. Y creo que aquí tiene que ver mucho también qué tanto maniobra tienen en su país. Porque en el caso de Chile es importante, déjame decir esto. Chile está redactando una constitución, entonces, ¿qué legitimidad tendría Boric al decir, no, lo que sucedió en Perú no es un golpe de Estado, si él está ahorita buscando que se escriba un nuevo contrato social y que bajo ese contrato social se rijan los chilenos? Entonces, tiene que haber una congruencia hasta cierto punto con la política interna, con la política exterior. Por eso es que yo veo un poco más pragmática esta izquierda de Boric y de Lula, sorprendentemente, que del otro bando. Dejemos por un momento la pregunta de la constitucionalidad de lo que hizo Pedro Castillo aparte, pero vamos 2 pasos atrás y comparamos. ¿Qué hizo Petro como primer presidente de izquierda en Colombia? Integró ministros de antiguos gobiernos conservadores. Dio un paso hacia el centro y la derecha. Incorporó personajes de todas las fragmentaciones de la sociedad, o sea, también de sus enemigos políticos. ¿Qué está haciendo Lula? Su vicepresidente es Gerardo Alckmin, o sea, su anterior contra para una presidencia anterior de la derecha o centro derecha. O sea, para no fragmentar una sociedad más, hay que integrar la otra parte. Y yo creo que Pedro Castillo ha fallido en eso. Y eso es eso definió su fracaso. Lo otro es que ahora, claro, es una cuestión ideológica y es normal que Petro, que AMLO estén criticando porque ven que la izquierda está perdiendo terreno. Pero es más importante en ese sentido mantener un gobierno de izquierda que defender, por ejemplo, la democracia. No, para mí no, pero aunque sea maltrecha para ellos es muy importante defender los valores de la izquierda y de frenar ¿Pero cuáles valores? Julio, me gustaría saber tu opinión. Nuevamente, insisto, en el caso concreto peruano, la democracia siempre ha sido una caricatura. Nunca ha funcionado con un mínimo de principios. Se ha reducido a dar la oportunidad al pueblo que vaya una vez cada 5 años a elegir su representante y se acabó. Porque si no, ¿cómo explicamos que el 70% de la población en Perú está en extrema pobreza? ¿Cómo explicamos qué ha hecho la democracia por los indígenas? ¿Qué ha hecho la democracia por los obreros? No ha hecho absolutamente nada en 200 años. Es decir, la democracia solamente es en el papel. La Constitución es el papel, la ley es en el papel, en los hechos concretos, reales. ¿Por qué la gran mayoría de la población ahora está pidiendo el cierre del Congreso? Una nueva Constitución. Claro. ¿Por qué? ¿Están locos? ¿O es porque ellos han aprendido que definitivamente ese país tiene que cambiar? Ese país plagado de clasismo, de racismo, estoy de acuerdo, tiene que cambiar. Tú estás hablando de los errores de la democracia en el Perú, pero paradójicamente, Julio, la embestida contra la embestida contra las instituciones que acabamos de ver fue parte de Pedro Castillo. No estamos hablando de otros gobiernos. Fue Pedro Castillo el que quiso, por ejemplo, cerrar el Congreso. Entonces,
¿Cómo ves tú ese apoyo de los gobiernos o de algunos gobiernos de izquierda a Pedro Castillo, que embistió contra las instituciones democráticas del país? Pero la primera pregunta, ¿por qué se dio ese caso? Porque los otros gobiernos, como Toledo, como Alan García, simplemente eran gobiernos que pasaban exactamente a defender los intereses de esa gran burguesía lumpen que gobierna y que es dueña del Perú. Claro, pero si hablamos de la defensa de la democracia, porque es una democracia maltrecha la que ha tenido Perú todo el tiempo, y estamos hablando de un presidente progresista, ¿cómo explicas que ese presidente progresista intente cerrar una de las instituciones de la democracia? Bueno, pero porque un punto fundamental es ¿qué quiere el pueblo? ¿Quién es el soberano? ¿Son las instituciones anquilosadas? ¿Son las élites? ¿O es que las mayorías nacionales quieren el cambio de constitución, quieren el cierre del Congreso, organizar un nuevo Congreso, una nueva constitución? ¿Por qué? Porque esa constitución y ese parlamento no le representa. Tú acabas de decir que ese parlamento que lo abacaba Pedro Castillo solo representa el 4% del interés nacional. No, eso lo dijiste tú. No, tú lo acabas de decir. Se dice que es el 6, entre el 4 y el 6. ¿Qué demuestra eso? ¿A quién representa? Entonces, esa democracia representa ¿a quién? Representa simple y llanamente a un pequeño grupo que históricamente ha dominado ese país. De lo que se trata, en todo caso, es de refundar el país bajo nuevas formas democráticas, bajo nuevos principios. Sí, es muy interesante lo que exigen los manifestantes ahora. Es elecciones rápidas y no en el 2024. ¿Por qué? Porque la cifra que yo tengo son que 86% de los peruanos no confían en el Congreso, ¿no? Precisamente, o sea, estoy de acuerdo contigo a base de esa cifra. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cuál puede ser la solución? No decretar el estado de emergencia, como lo ha hecho la actual presidenta, sino hay que convocar elecciones para una constituyente y para un nuevo Congreso, pero rápido, porque para calmar los espíritus, porque de un lado sí tienes el poder que está concentrado y tienes el pueblo que quiere otra cosa, ¿no? Eso hay que aceptarlo. El sector informal es terrible. La pandemia, 10 millones de peruanos en absoluta pobreza de los 35 millones. Esas son cifras muy comparables con otros países como Perú. Como Brasil, perdón. ¿Tú crees, Burkhard, como dicen los presidentes latinoamericanos de México, de Colombia, de Argentina, que fue un golpe orquestado? Mira, es muy difícil desde aquí, desde lejos, aunque uno tenga contactos en el Perú y todo, juzgar eso. Yo no quisiera contribuir a unas teorías de conspiración. Según lo que yo leí sobre los artículos de la Constitución vigente del Perú, lo que hizo Castillo no era justificado por la Constitución, no se podía, porque solamente se puede disolver el Congreso cuando hay 2 votos de desconfianza a su gobierno. Y eso no fue el caso, según el artículo, si no me equivoco, 134 de la Constitución peruana. Pero yo no soy abogado ni constitucionalista. Yo supongo que ese paso no era justificado por la Constitución. Pero sí lo que es justificado es que si el Congreso no tiene la confianza de la mayoría del pueblo, que lo que deberían hacer juntos las instituciones democráticas es convocar nuevas elecciones. Diana. Y sí el Congreso tiene un problema de confianza, pero también lo tiene Castillo. Estamos hablando de que más del 70% de la población desaprobaba su gobierno. Entonces, creo que mucha gente en el Perú quiere, en las calles, están pidiendo elecciones ya. Pero creo que hay que ser muy cuidadosos con eso, porque si las elecciones, digamos, son en un año, que es lo más pronto posible que fuera posible, vamos a tener personas, políticos que se van a estar candidateando, que van a ser muy similares a los que ahorita están en el Parlamento. O sea, un año es muy poco el tiempo para hacer una reforma política, dejando al lado una posible constitución. Entonces, creo que lo que ahorita más necesita el Perú es estabilidad. En las manifestaciones estamos viendo mucha violencia, pero también estamos viendo mucha gente genuina que está harta del sistema. Entonces, creo que ponerle la esperanza y decir que se vayan todos, pues sí, entonces, ¿quién va a gobernar?
Creo que prefiero la democracia, aunque la democracia no sea perfecta, al caos. Y creo que es un trabajo a largo plazo que requiere reformas políticas. ¿Y tú crees que van a dejar gobernar a Dina Boluarte? Porque, por ejemplo, algunos líderes políticos peruanos están denunciando el Foro de Sao Paulo de estar detrás de las protestas. Evo Morales ha dicho en redes sociales que esto es un golpe del imperialismo contra Castillo y que está acusando al gobierno de Dina Boluarte en su Twitter de tener las manos llenas de sangre. O sea, ¿van a dejar gobernar a Dina Boluarte hasta que termine el periodo, sin llamar a elecciones antes? Pues son dos cosas. Recordemos que Dina Boluarte llega como vicepresidenta con el mismo proyecto autoritario y corrupto que llevó a Castillo al presidente, a la presidencia. Luego también vemos que ahorita nombró un gabinete con muchos técnicos, pero con poco peso político. Entonces no estoy tan segura de que tenga el suficiente soporte para poder concluir su periodo. Creo que para el Perú sería bueno que haya una estabilidad y que no veamos en 2 semanas al presidente del Parlamento ser ahora el nuevo presidente. Pero también creo que al Perú no se le ayuda cuando desde el extranjero, ya sea por llamadas telefónicas, se les esté apoyando y diciendo continúen con las manifestaciones. Creo que nada de eso apoya. Creo que esto es algo que solo los peruanos tienen que resolver. Y creo que si realmente se cree en este espíritu latinoamericano de hermandad, que sean los peruanos los que decidan. ¿Qué es lo mejor para Perú en este momento? Que Dina Boluarte termine el mandato hasta creo que es 2024, ¿no? O 26, o que llame a elecciones anticipadas. Lo más saludable sería que ya se forme una mesa de conversación. Eso sería, si es posible, hoy día o mañana, porque hay que evitar más muertos. Hasta el momento hay 10 muertos y muchos heridos. Y las Fuerzas Armadas han salido a la calle al controlar, y eso va a significar los muertos se van a multiplicar y nosotros no queremos más muertos. Que llamen a una mesa de conversación y que traten directamente un cronograma. ¿Cuándo se hacen las elecciones? Es ligado a las elecciones llamar para una nueva constitución y ver, sobre todo, y con esto termino, ese país se tiene que refundar desde sus raíces. ¿Por qué? Porque cambiando constitución, cambiando parlamento, cambiando gobierno, no se soluciona nada. Eso es un problema que viene desde hace 200 años. Así es, bueno, pero ahora Perú, estamos viendo, vive un contexto político e institucional muy complejo. La destitución de Pedro Castillo como presidente de ese país es el reflejo último de una nación que no encuentra soluciones a su forma de gobierno. Perú ha visto pasar a 6 presidentes, como dije, en 6 años. ¿Por qué ese país es tan difícil de gobernar? Vamos a ver. 6 presidentes en 6 años, un funesto récord que ha traído consigo un grado muy alto de inestabilidad política y descontento social al Perú. Todo empezó con la victoria de Pedro Pablo Kuczynski. En 2016, el candidato derechista venció en las elecciones a Keiko Fujimori, quien no aceptó la derrota y buscó con su mayoría parlamentaria desestabilizar al gobierno. En el 2018, tras una investigación por su presunta implicación en el escándalo de la multinacional Odebrecht, cuando era primer ministro de Alejandro Toledo, Kuczynski se vio contra las cuerdas y renunció antes de que le aplicaran la vacancia por incapacidad moral. Martín Vizcarra, su vicepresidente, tomó el mando del país, pero el fujimorismo apenas lo dejó gobernar. Acosado también por una investigación en el caso Lava Jato, Vizcarra decidió disolver el Congreso el 30 de septiembre del 2019, al habérsele negado en 2 oportunidades la cuestión de confianza. En el 2020 se eligió el nuevo Congreso, pero las cosas no mejoraron. Tras una primera moción fallida de vacancia en su contra, en octubre del 2020 se volvió a presentar una moción y en noviembre se decretó la vacancia de Vizcarra. En ese momento asumió la presidencia el presidente del Congreso de ese entonces, Manuel Merino. Sin embargo, las protestas en las calles lo obligaron a renunciar solo 5 días después de asumir el cargo.
El Congreso tomó la decisión de elegir entonces a otro presidente interino, Francisco Sagasti, quien pudo terminar su mandato y en julio de 2021 entregó el cargo al elegido Pedro Castillo, recientemente destituido. Por último, Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo y ahora presidenta interina, acaba de convocar elecciones para el 2024. Bueno, como hemos dicho en esta mesa, los hechos en Perú se registran con una rapidez increíble. Ahora tenemos un nuevo gobierno, una nueva presidenta. Burkhard, ¿es la crisis de Perú interminable, infinita? Parece que Perú va para ser un estado fallido. Pues no tan extremo como Haití, por ejemplo, pero 6 presidentes en 4 años. 5 gobiernos bajo este presidente. 6 presidentes en 6 años. En 5, creo. En 5 años. Pero es increíble, ¿no? Claro. Y algunos un par de días, primer ministros de este presidente Pedro Castillo, que acaban de destituir, que duraron días en el oficio. Eso no es estabilidad política. Estoy de acuerdo con Julio que hay que formar un gobierno de concertación nacional. O sea, fuerzas de todos los ámbitos políticos, derecha, izquierda, centro, tienen que unirse para que este país no caiga en un caos total. Yo creo que ahí Julio tiene toda la razón, es la única solución y no hay otra, porque si no, con la policía, con el ejército en la calle, con los manifestantes y todo, va a haber más sangre y nadie quiere más sangre. Por y supuesto. hay que buscar una salida. Y esta mesa redonda o el gobierno de concertación nacional tiene que tomar decisiones como para una constituyente, para un nuevo Congreso, para cambios fundamentales, porque bueno, el fenómeno es igual en toda Latinoamérica, la pobreza absoluta de la mayoría o de gran parte de la población y la riqueza interminable de la oligarquía y de los que trabajan con negocios ilícitos. Y eso es un problema que viene de la época de la colonia y estoy completamente de acuerdo con Julio. Bueno, al igual que Burkhard, uno de los periodistas y escritores más importantes de Perú, César Hildebrand, dice que Castillo no es un accidente en la historia de Perú, sino la exposición final de que se trata de un Estado fallido sin ningún proyecto nacional. ¿Qué opina usted? Totalmente cierto, porque nuevamente, repito, este problema viene desde la independencia. Si me permites, mira, se organizó un Estado comandado por los criollos. Luego continúa con la plutocracia del guano y el salitre. Continúa con la llamada república aristocrática. Luego con la oligarquía hasta llegar en los últimos 30 años, a partir de Fujimori, en una república narco, en una república que está contaminada por... Yo no hablo de la corrupción porque es un tema ya generalizado, no solo en Perú, no solo en América Latina, sino también en China, en Rusia. Miren lo que está pasando en Europa con la Unión Europea. Entonces, lo he dejado ese tema de la corrupción porque está de más hablar. En concreto, nunca ha habido esa burguesía peruana que ha tenido una mirada con interés nacional. Es decir, queremos ser burgueses, explotemos, pero demos algo a los demás. Hagamos que algo gotee y para los más pobres saquemos a esa gente que está en condiciones de siervos, en condiciones de casi infrahumanas. Hay que hacerles ciudadanos con derechos, con deberes, que vayan sus hijos a la escuela, que vayan al colegio, que tengan oportunidades, pero eso está desde la independencia hasta el momento está sentenciado. Prácticamente el 70% de la población está en esa condición. Bueno, pero en Venezuela, por ejemplo, siempre dicen, hay una frase popular que dicen, ser rico es malo, pero cuando me ponen en un puesto de mucho poder, ahí no es tan malo, ¿no? Porque ahí mismo empiezo yo a ser corrupta, a beneficiarme de ese puesto de poder. ¿No crees que eso también está pasando allí en Perú? Bueno, pero es un problema individual, personal. Nosotros analizamos los fenómenos históricos, políticos y socialmente. Porque si vamos a estar viendo el caso individual, personal... Pero no sacar la corrupción, ¿no? La corrupción también tiene que formar parte de ese análisis de la sociedad. Sí, yo le he sacado la corrupción porque está de más hablar de la corrupción. Me refiero a eso. Es decir, la corrupción es el único acto democrático que existe en América Latina y en el Perú. ¿Por qué? Porque
contamina desde lo más alto hasta lo más bajo. Claro. Parece, según Diana. los rumores, que también Pedro Castillo y su familia aprovecharon el puesto y el poder para enriquecerse. Bueno, eso era la moción de vacancia, ¿no?, que se estaba decidiendo en el Congreso. Diana, ¿está Perú en una transición hacia una nueva crisis o tú crees que con la nueva presidenta quizás se calmen las aguas? Todo depende de la capacidad de crear una coalición de gobierno, una alianza. Creo que si el propósito solo es tener elecciones rápidas ya y todos los demás factores siguen siendo lo mismo, entonces seguro que la siguiente crisis estará próxima. Por eso creo que es importante también en este foro tocar cómo podría ser una reforma política, porque una constitución en un tiempo como en el que está viviendo ahorita Perú, una nueva constitución, creo que no va a resolver la vida de los ciudadanos mañana. Las constituciones ayudan para el marco legal, pero a largo plazo. Y vemos lo complicado que es redactar una constitución, lo vemos en el caso de Chile, que no es tan rápido. Entonces, independientemente de eso, creo que en el Perú hay la urgencia de que la situación económica siga siendo estable. Hasta ahorita... Claro. Pedro, ¿podrá Dina Boluarte estabilizar el país? Estamos hablando también que era vicepresidenta del gobierno anterior, del gobierno de Pedro Castillo, una mujer de izquierda. Tiene mucha cola que le pisen, pero creo que si lleva a cabo una reforma política que, por ejemplo, plantee la reelección de parlamentarios, tal vez la formación de un Senado, tal vez que independientemente de eso, creo que Perú necesita un sistema político nuevo con partidos políticos que no solo elijan a un caudillo, sino que tengan realmente un contenido. Y creo que eso sería una buena forma de comenzar a replantear al Perú. Se nos acabó el tiempo. Ya tenemos la música rodando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, es un tema que espero que tengamos otra mesa para debatir, ¿no? Porque es muy grande. Hasta luego y gracias por habernos acompañado.